tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 330 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Enfocarse. Enfocarse. Em, sí, qué buen tema, qué buen Sí. tema. Ujú. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Bueno. Ese tema de la eficacia va y viene. A mí me, a mí me parece que es más inmediato el concepto de eficiencia que el de eficacia. Ujú. Eh, eficiencia, eficiencia, vamos a ver, ambos tienen relación con resultados, ¿verdad? Cuando estás hablando de eficiencia o de eficacia, estás hablando de resultados. Pero eficiencia es un término como muy ingenieril, ¿verdad? Uno puede hablar de una máquina para producir confites que es muy eficiente si produce 50.000 confites por hora. Eso es eficiencia, es resultados fáciles de medir, eh, donde no hay que hacer ninguna calificación de los resultados, porque lo que quieres son confites. Y entonces simplemente los cuentas y mides el tiempo y ahí te dice si la máquina es más eficaz o menos eficaz que otra, más eficiente o menos eficiente que otra en la que estás pensando. Pero eficacia sí que tiene relación con otras calificaciones. Fíjate, por ejemplo, que eh, uno puede tener una, una máquina de hacer confites y no puede calificar si es eficaz o no es eficaz, pero sí puedes tener una organización para producir confites que tiene una máquina muy eficiente para producir confites, pero que no es eficaz. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, si es una pequeña fabriquita que toma todos los desechos que sobren de la producción de confites, materiales y materiales de empaque, etcétera, y los tiras en el vecindario, ya diríamos, hombre, eso no es eficacia, porque eficacia son resultados de calidad y estás contaminando al barrio, ¿verdad? O si los confites, esos 100.000 confites por hora que produces, eh, le plantean un daño a la salud de los consumidores, aunque produzcas los 100.000 confites por hora y puedas decir que la máquina es muy eficaz, muy eficiente, no es eficaz porque estás produciendo un daño social, estás comprometiendo el bien común y tal. Yo creo que el tema de la eficacia ganó como ribetes cuando empezó la preocupación por el ambiente, porque entonces ahí fue donde primero empecé a oír hablar de resultados de calidad. Si no basta realizar una producción eficiente desde el punto de vista de la mecánica o de la física, es una producción eficiente si son 100.000 confites por hora, porque también hay que calificar si la producción es de calidad. Y ahí se nos abre un abanico muy interesante de cuáles cosas se deben tomar en cuenta para calificar si la eficiencia es eficaz o no es eficaz. Fíjate que hay la dimensión ambiental, ya dijimos. Hay la dimensión, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Metodología para obtener la producción. Si empleas, porque son muy baratos, a un montón de niños o a un montón de ancianos para no pagarles suficiente salario, me parece que el producto no es de calidad.
no podrías hablar de unos confites producidos eficazmente, porque estás explotando o poniendo en peligro a unos niños, a unos ancianos y tal. Casi que me parece también que una empresa muy eficiente puede ser ineficaz. Si la empresa no cumple con sus obligaciones fiscales, me parece que no podríamos hablar de una empresa eficaz. Puede ser eficiente y toda la noche podemos oír la máquina de confites produciendo confites, pero no sería eficaz porque eh, está usando unos recursos y satisfaciendo unas necesidades, pero a costa de dejar otras obligaciones éticas, cívicas, ¿verdad? Ciudadanas, sin atender. Entonces, me parece que no podemos hablar de, de fábricas eficaces cuando no cumplen todas esas dimensiones de la eficacia. Luego viene el tema de qué depende la eficacia. Me parece que la eficacia es el producto de una energía con forma de destrezas aplicada durante un cierto tiempo. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando medimos eficiencia, generalmente medimos tiempo y energía, pero no medimos lo de las destrezas. Es imposible ser eficaz y ser eficiente si no tienes unas destrezas específicamente ajustadas al proceso. Yo creo que muchos estudiantes ponen el tiempo, ponen la energía en sus estudios, pero no tienen suficientes destrezas. Muchos padres de familia que están educando niños pequeños ponen tiempo, ponen energía, pero no tienen destrezas. Una gran pregunta que me parece que hay que hacerse en un sistema de convivencia, en un país y tal, ¿dónde faltan destrezas críticas? Yo creo que hay profesiones que se aseguran muy bien de que la gente tenga las destrezas, ¿verdad? Yo no creo que haya médicos que se gradúen sin las destrezas necesarias. Las universidades ponen mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque, bueno, en la seguridad social tenemos una medida del tiempo, una medida de la energía que ponen los médicos y tal y cual, y tenemos el supuesto de que ponen la destreza necesaria. Creo que hay países, bueno, hay países donde a mí no me gustaría que me dieran una apendicitis, ¿verdad? Aquí tampoco me gustaría, pero si me da, iría con muchísima confianza. Casi que a cualquier centro médico que fuera, iría con muchísima confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay ese otro tema de qué depende la eficacia. Yo he estado pensando que la eficacia, ya en el fuero interno, ahí cuando hablamos de tiempo y energía, todo eso es medible. Hay otras cosas que ya no son medibles. La eficacia es un producto de la voluntad, es decir, el operador o el estudiante, el médico, quiere hacer la cosa bien. Eso es un acto de la voluntad. Pero cuando veo procesos, recomendaciones sobre cómo mejorar la eficacia, muchas veces pienso que lo que podría fallar en estos procesos de mejoramiento de la eficacia es la memoria más que la voluntad. ¿Hiciste ejercicios hoy en la mañana? No, se me olvidó. Se me olvidó. Y entonces eh, uno nunca irá a un monasterio y le preguntará a un monje, ¿hiciste la oración de las 9 de la mañana?
Y él dirá, no, se me olvidó, porque en un monasterio es imposible olvidarse de la oración de las 9 de la mañana, simplemente porque suena una campana y la gente sale corriendo para la capilla. Hay una cosa muy interesante. Hay lo que se llama en algunos monasterios, o muy conocida en toda la cultura occidental y en la Iglesia Católica, desde luego, la llamada regla de San Benito. San Benito tiene un código ahí de todas las cosas que distinguen a un buen monje, ¿verdad? Y una de las recomendaciones que va directamente al tema de de no ser eficaz por falta de memoria y es a qué hacer cuando suena la campana. ¿Mm? Y entonces la regla es que ninguna cosa se anteponga a la oración una vez que suena la campana. Eso eso está ahí como una regla. Y sería bien interesante. Uno cuando ve las escuelas que tienen campana o sirena o lo que sea, dice uno, mira, es un recuerdo del monasterio, de cómo cuando sonó la campana, se acabó el recreo y entonces todos vamos ahí con el pañuelo metido en el cuello porque estábamos jugando y estamos sudados, ¿verdad? A sentarnos a la clase, a trabajar otra vez, ¿verdad? Para que nada se interponga entre la acción que hay que realizar y tu voluntad o tu memoria, ¿verdad? Bueno, ese es el símbolo para mí de cómo la memoria es un faltante a veces en los desafíos de eficacia. Muy interesante. Recordé, recordé un chiste que contaban de un muchacho que era muy optimista y andaba visitando a la novia y regresó a la casa y la mamá le preguntó, ¿cómo te fue donde la novia? Y dijo él, bien, me pidió distancia y tiempo. Debe estar calculando velocidad. Eh, Vieras que estoy releyendo por, no sé, séptima vez, tal vez sexta vez, no perdí la cuenta. Estoy releyendo el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Ajá, Sentí el llamado, es muy raro, ¿verdad? Ese libro vuelve a mi vida mira, sí, y ese libro, para los que nos escuchan, fue lo que me regalaste el día que cumplí 18 ajá, y pasaron unos años hasta que lo leí por primera vez. ujú, Sí, entonces estoy poniéndome al día con todo lo que no había observado. Bueno, a estas edades ese libro se lee muy diferente a como se leía hace 10 años, 20 años, 30 años. Es un clásico magistral. Y el libro habla de hábitos y los posiciona como rituales sagrados, exactamente como la ujú, descripción que acabas de hacer del monasterio, pero no como algo que uno tiene que autoflagelarse para hacer, sino que es algo que fluye de manera orgánica y natural y automática porque brota de los valores, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, las bases del libro, ¿verdad? Ese libro me lo imagino construido como una pirámide, las bases del libro se construyen desde los valores. Entonces, cuando están claros los valores y uno es una persona que actúa desde los valores, todo es muy fácil discernir, es muy fácil eh, eh, realizar el hábito, es muy fácil saber si uno está en el camino correcto, el tema del rumbo, ¿verdad? El tema de la eficiencia es bastante secundario si uno está en el camino correcto. Em, Escuchándote hablar, me parece que en esta era en la que estamos, que es una era muy particular, pero que podríamos denominar como la era del talento. Y es la era ujú, del talento porque
Ujú, 8.000 millones de personas o el porcentaje que tiene acceso a Internet y a herramientas de inteligencia artificial, está empezando a preguntarse qué va a suceder cuando la inteligencia artificial haga todo mejor que lo que ujú, hacemos los seres humanos. Y bueno, va a ser mejor que los seres humanos todo lo que tiene que ver con procesamiento analítico de datos. Ya lo ujú, hace mejor que cualquier ser humano, ¿verdad? Em, pero eso no quiere decir que el ser humano pierda prestigio o pierda valor o pierda libertad o pierda capacidad de crear, ¿verdad? Y entonces esta era del talento es como una oportunidad de un renacimiento universal, no solo en una ciudad, sino en el planeta entero donde cada persona tiene la libertad y la voluntad y el deseo y el incentivo de cultivar el ser. Y entonces le llamamos talento porque el ser es un poco difuso y bastante amplio, pero el talento desde múltiples ópticas. Y yo diría que el andamio que sostiene el talento es un andamio que tiene dos ejes. Uno de ellos es el bienestar y otro de ellos es el propósito. Y tanto el bienestar como el propósito son ejes multidimensionales del ser o del talento. Entonces, a la hora de revelar esas diversas dimensiones del bienestar y del talento, vemos la riqueza del entramado, del andamio dentro del cual podemos experimentar con curiosidad, podemos construir eh, solos o con otros, ¿verdad? Que además esa es otra cosa que está sucediendo en la era del talento. Estamos redescubriendo la importancia de conectar con otros. Y esto no es algo que surgió con la inteligencia artificial. Sí siento que se exacerbó esta necesidad de conectar con otros con la pandemia, porque la pandemia nos separó y ahí nos dimos cuenta de cuánta falta nos hacía el otro, ¿verdad? Pero toda esta era digital, desde que surgió la computadora personal hace 40 años, nos ha distanciado muchísimo de otros seres humanos y ese distanciamiento lo hemos llevado al distanciamiento habitacional, ¿verdad? Pasamos de vivir en barrios hace no muchos años a vivir en unos condominios que aunque son casas pegadas pared con pared, los vecinos no se conocen, no se saludan, no se invitan, no se crea comunidad. Sí, es muy llamativo. Eso a mí me resulta muy llamativo. No sé si será que es que ya estoy muy viejo y recuerdo la era antigua o que tengo una formación muy pro construcción de comunidad o que pertenezco a una comunidad escolar donde van mis hijas en una escuela Waldorf, donde eso es vital, ¿verdad? Se promueve la comunidad como parte del bienestar pedagógico del niño y de su familia. Entonces, hablar de eficacia es hablar de talento, no es hablar de inteligencia artificial. Tal vez si hablamos de eficiencia, esa conversación sí podría hablar de inteligencia artificial, pero la conversación de eficacia es una conversación de talento. Y si pensamos, cuando estabas hablando de la fábrica de confites, anoté y después lo dijiste, eh, uno tiene que pensar en cuál segmento de la industria del bienestar está su empresa o su consultoría o su profesión o su oficio o la tarea que hace cada persona en su día a día, en cuál segmento de la industria grande del bienestar está ubicada. Porque si llevamos la eficacia a nivel planetario, podríamos hablar de eficacia planetaria o podríamos hablar de eficacia biosférica o de eficacia ecológica, ¿verdad? ¿Qué es lo más funcional que puede hacerse con mi cuerpo cuando yo transicione de esta densidad terrena? Pues probablemente alimentar a otras formas de vida. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Si yo facilito
que mi organismo alimente a otras formas de vida, pues me parece que ese es el mejor uso que se le puede dar a a mi cuerpo. Y de la misma forma, me pongo a pensar cuál será el mejor uso de mi talento y el mejor uso de mi mente y el mejor uso de mi intelecto y el mejor uso de mi espíritu emprendedor dentro de esa gran dimensión biosférica, ¿verdad? ¿Cómo hago para sembrar más árboles, compostar más residuos, eh, emitir menos, menos monóxido de carbono en la combustión de la gasolina, eh, consumir menos plásticos? Toda esta agenda ambiental lo que busca es llevarnos a un punto de eficacia ecológica o biosférica. Y creo que ahí hay una tensión que la tensión la va ganando una de las partes y es una tensión entre la economía y la ecología, ¿verdad? Yo he estado en tantas conversaciones donde planteo soluciones ecológicas a nivel planetario para, para no, para no morirnos en el intento, ¿verdad? Porque no hay un planeta B y el planeta se está degradando. Bueno, se está degradando a la velocidad que se está degradando, pero desde que sabemos que se está degradando hace 55 años, pues se ha degradado a altísima velocidad, sobre todo los últimos 25 años, todo lo que va de este siglo. Y yo soñaba con que la pandemia nos iba a dejar enseñados y más bien la situación empeoró, porque para reactivar la economía incurrimos en más prácticas degradantes de la ecología planetaria. Entonces esa tensión la va ganando la economía, pero de poco sirve el dinero si el planeta está en llamas, ¿verdad? Y si hay una gran sequía o si hay una gran inundación. Y ayer el periódico The Independent en Inglaterra, en su portada publicó los datos de incendios forestales en Europa en este verano. Y Europa está en llamas, ¿verdad? Es un verano muchísimo más violento que el del 2003 y los pronósticos son que el verano del año entrante, 2027, con el fenómeno del Niño que está ya empezando a tener efectos muy fuertes a nivel planetario, no solo en la cuenca del Pacífico, va a ser el año más caliente de la historia. Y eso va a tener implicaciones para África, para Europa, para Asia, para Norteamérica, para Suramérica, para Centroamérica, para Australia, para Antártica. No tenemos que mencionar todas las regiones del mundo donde va a haber efectos del niño. Y son efectos que además están vigorizados por el cambio climático. Entonces es un fenómeno complicado, es una crisis de proporciones, eh, pues yo diría cataclísmicas, ¿verdad? Sin caer en la apocalipsis. Es un fenómeno climático que sucede de manera periódica y por medio del cual el océano libera temperatura que ha venido acumulando a lo largo de algunos años y la cantidad de temperatura que tiene acumulada es muchísima, entonces se está liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor a la atmósfera y eso va a tener un efecto bastante impredecible a nivel mundial, ¿verdad? Entonces esto lo que me lleva es a pensar en, en hábitos o en rituales sagrados, en eficacia. Siento que es una oportunidad de este del niño para que eh, co-creemos cambios paradigmáticos que nos permitan prepararnos mejor para el próximo del niño, que sucederá dentro de, no sé, 7, 9, 11 años. Es una periodicidad que, que, que tiene cierta alternabilidad, no es totalmente predecible. Y, y que eso nos invite a, a adoptar la actitud de antifragilidad que hemos conversado mucho acá,
de cómo robustecernos en la adversidad. Me parece que esa actitud en este contexto climático que estamos viviendo es una pieza importante para aproximar la eficacia colectiva a nivel planetario, ¿verdad? Así que este tema me gusta mucho. Comento que mencionabas el término comunidad, de qué manera nuestro estilo de vida puede fomentar la comunidad o no fomentar la comunidad. Eh, en, en Norteamérica, a raíz del fenómeno Trump, se ha desarrollado un movimiento de volver a fomentar la vida comunitaria, porque se piensa que el sustrato de la democracia en Norteamérica era precisamente la vida comunitaria, que era vida comunitaria como, como un hábito cotidiano. Si la gente se visitaba, se hablaba, se participaba en actividades conjuntas, etcétera. Y parece que eso se perdió. Creo yo que se perdió por la misma razón que se ha perdido en muchos países, y es porque el tiempo se ha hecho relativamente escaso, porque el estándar de vida aspiracional demanda que la gente dedique mucho más tiempo al trabajo. Entre eso, en Costa Rica, por ejemplo, entre el tiempo que dedicamos al trabajo y el tiempo que dedicamos al transporte, pues desde luego que queda muy poco tiempo para la vida en comunidad, ¿verdad? Eh, es bueno, una muestra de que eh, debilidades democráticas y comunidad van muy ligadas, ¿verdad? Ese movimiento hace cosas bien curiosas para mí, ¿verdad? Dice, por ejemplo, eh, si usted quiere invitar a varios amigos a tener unas conversaciones con la finalidad de desarrollar comunidad, le financiamos los refrescos que se va a tomar, ¿verdad? Y me parece que es interesante que llegue a ese nivel de detalle la preocupación por cómo la vida en aislamiento corta el flujo que alimenta la democracia. En, yo veo por ahí en las cercanías de mi vecindario, hay una arboleda que un día la municipalidad y una compañía que tiene viveros de árboles y tal, se pusieron de acuerdo para sembrar una arboleda en una zona pública y fuimos no a ayudar porque había afortunadamente mucho voluntario que estaba ayudando y los trabajadores de la empresa eran más eficientes que todos los demás y sembraban los árboles con mucha velocidad, pero sí fuimos a estar ahí para mostrar el gusto que nos daba la iniciativa. Eso fue hace, no sé, 2 o 3 años. Bueno, hoy ya la arboleda se ve y es muy bonito pasar por ahí y darse cuenta de que un día estuvimos ahí los vecinos viendo trabajar y algunos trabajando para sembrar esos arbolitos. Creo que somos muy somos muy corpóreos. Si nosotros queremos aumentar la eficacia, tenemos que hacer pasar la eficacia no solamente por la mente, sino que tenemos que eh, pasar la eficacia por nuestra corporeidad, ¿verdad? Me he encontrado, y ahí lo citaba en el artículo, algunas ideas que se han realizado en alguna parte, algunas las he presenciado y tal y cual. Recordaba, por ejemplo, un libro de un autor cuyo nombre no recuerdo ahora, que se llama Más arriba en la organización, se llama el libro, y parece que él la tenía
eh, contra los memoranda muy largos y tal y cual. Entonces, escribí ahí en una página del libro que sería bueno que en las empresas se emitiera un día un lineamiento de que ningún memorándum podría tener más de una página. Y recordé un jefe que tuve que la primera vez que llevé yo un papel ahí para hablar con él y con copia para él, me dijo, yo no tengo ni archivos ni escritorio, de veras, me atendió ahí como en una salita. No tengo ni archivos ni escritorio, así que no tengo dónde guardar nada. Me vas a tener que explicar muy bien lo que traes ahí, ¿verdad? Y tenemos que llegar a una decisión y me pareció un gesto tan eficaz, ¿verdad? Porque tener archivo es una posibilidad de posponer bueno, el archivo en los flowcharts, ¿verdad? En las diagramas de flujo, el archivo se pone ahí como un espacio donde las cosas se depositan y se quedan quién sabe cuánto, ¿verdad? Recordaba también de ese libro más arriba en la organización, una de las páginas que se llamaba el último memorándum, que lo podríamos denominar el último correo electrónico. Alguien que llegara a una empresa y dijera, este es el último correo electrónico que se manda aquí, porque no vamos a estar jugando de que te mando un correo, me devuelves un correo, te lo respondo y tal y cual. Imagino que en algunas empresas se consume mucho tiempo en estarle tirando al correo electrónico cuando se podría ir dos puertas más allá y decir, pongámonos de acuerdo con la pregunta que me hiciste, yo opino tal, ¿cuándo lo hacemos? ¿Verdad? Sería mucho más eficiente y podría ser mucho más eficaz, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención también una, una recomendación de Jeff Bezos que dice, yo no hago reuniones que impliquen más de dos pizzas. Y cuando lo lees ahí dice, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si hacemos una reunión a la hora de almuerzo, no invitemos más gente que la que puede ser atendida con dos pizzas. Y eso es bien importante. No sé por qué las reuniones tienen siempre más gente de la cuenta, ¿verdad? Y siempre hay alguien que se pasa callado toda la reunión porque no el resultado es relevante. Luego le pudieron haber pasado un memorándum o la grabación o le pudieron haber pasado, ahora que hablabas de inteligencia artificial, la grabación de la reunión ya procesada por la inteligencia artificial y convertida en una lista de acciones o informaciones relevantes para esa persona a la cual no invitaste para que no fuera supernumerario con respecto a las dos pizzas que había para los que de verdad era esencial que estuvieran ahí en la reunión. Eso me parece que a veces suena como a pura eficiencia, así muy específica, pero cuando nos damos cuenta de que eh, deberíamos simplificar muchísimo todo lo que decimos, eh, todo lo que preguntamos y tal, eh, hay una frase que me resulta a mí como muy visualizable. Dice que nuestra forma de hablar debe ser concisa, precisa y maciza, en vez de difusa, confusa y profusa. Y es, la verdad, se pierde tanto tiempo en las habladas. Deberíamos ser un poco más, deberíamos tener, no sé, relojes de arena que funcionan muy bien, esos que vienen ahí cerraditos. Y un reloj de arena de 10 minutos, ¡paf! Lo ponemos y en 10 minutos hablemos y listo, ¿verdad? Uno vería cuando se está acabando la arena en la parte de arriba del reloj y sería más preciso, ¿verdad? Em,
Sí, muchos temas. El primero es que em, hablabas de Estados Unidos y me parece que varios países del mundo están viendo un fenómeno similar que es una erosión de la institucionalidad pública que fue creada para sostener lo colectivo, ¿verdad? Esa es la bóveda en la que guardamos el bien común tangible, ¿verdad? El bien común que podemos sostener y robustecer y reformar y modificar y, eh, adaptarlo a los tiempos. Eh, Debe haber muchas explicaciones de qué es lo que está pasando. A mí me parece que una de las cosas que está pasando es que estamos persiguiendo los incentivos equivocados. Para empezar, si estamos persiguiendo incentivos individuales, ya eso es una señal de equivocación desde el punto de vista de la importancia que tiene la comunidad eh, eh, pa- para el bienestar del ser humano, ¿verdad? Nuestro bienestar es, es, es colectivo. Nosotros, si nos aisláramos como ermitaños y nos distanciáramos de todas las personas, probablemente, bueno, moriríamos muy pronto de alguna causa relacionada con la desvinculación. Hay un estudio famoso de Harvard que yo nunca lo he leído, pero lo he visto citado muchas veces, que es un estudio multidimensional, longitudinal, que hicieron durante décadas, dándole seguimiento a diferentes personas hasta que las lograron entrevistar en su lecho de muerte para saber cuáles eran las cosas más importantes que hubieran deseado haber hecho más. Y recurrentemente las personas lo que desearían era haber tenido mayor conexión con otros seres humanos. Entonces eso es importante y la familia no es suficiente, sobre todo la familia como la concebimos hoy en día en esta modernidad occidental judeocristiana de una casa con una familia adentro, porque si la familia tiene hijos, los hijos un día se van y la familia se queda la pareja, ¿verdad? Y la pareja no es suficiente para enriquecer esta necesidad colectiva de bienestar. Entonces, sí necesitamos volver al barrio, ¿verdad? Volver al parque. Y me recordó lo que estabas diciendo, que cuando vivía en Suiza, la municipalidad del cantón, una vez al año, había una fecha de fiesta comunitaria y entonces tenía mapeados a todos los barrios del cantón. No sé cuántos barrios habrá en tu cantón o en el mío, pero tenía mapeados a todos los barrios del cantón y en función al número de barrios que había, tenía un monto y ese monto lo distribuía de manera equitativa entre todos los barrios para que organizaran una fiesta cada barrio. Y recuerdo, a mí me pareció impresionante porque cuando me enteré de esto, pues me interesó muchísimo el tema, ¿verdad? Y entonces nuestro barrio recibió el equivalente a $1.000, ¿verdad? 500.000, 450.000 colones, bueno, 440.000 al tipo de cambio de hoy. Em, y con esa plata alquilaban mesas, alquilaban un parlante, compraban unas bebidas y compraban unas comidas. Y eso era comunitario. Todos esos bienes alquilados o comprados eran comunitarios y las personas, todo el país, ya sabía que ese era el día de la fiesta en la comunidad y se preparaban para traer comida y además una cultura que es como muy fría, como muy parca. De repente ese día se abre a conocerse con otros porque ese es el objetivo del día. Yo no lo sentí tanto como algo programado, pero sí lo sentí como algo tan importante como para que fuera un rubro presupuestario de la municipalidad. Ujú, sí. ¿Verdad? Y eso me encantó. Recordé también que cuando era niño había fiesta del barrio, usualmente cerca de Navidad, y entonces había unos padres ahí muy entusiastas y muy voluntariosos, miembros de la asociación que armaban la fiesta y la fiesta era para todos, y entonces había comidas y bebidas para vender y había un toldo. Ya usualmente a esa época del año ya no llovía, pero había mesas y sillas y música, era algo muy bonito y que creo que se dejó de hacer, no sé, la verdad. Entonces, eso sí siento que es importante, ese tipo de vínculo
con la comunidad intencional para conocernos, para reconocernos, para escucharnos, para apoyarnos. Y mucho de lo que se ha perdido con esta erosión institucional del Estado es la institución de la solidaridad, la institución de la camaradería, la institución de la generosidad, ¿verdad? La institución del buen vecino, ¿sí? Que es una institución en nuestra legislación. Existe el término vecino para referirse a ciertas prácticas que uno puede hacer por el otro, como se comporta un buen vecino. ¿Verdad? Igual que existe el término del padre de familia para referirse a algunas prácticas que haría un buen padre de familia. Eso es parte de nuestra legislación todavía. Y sin embargo, hemos perdido tanto la capacidad de comportarnos como un buen vecino como la capacidad de comportarnos como un buen padre de familia. Eh, bueno, y para cerrar esta intervención, no sé si es mi última, pero puede ser que sí. Eh, no sé si recuerdas aquel libro que se llamaba Rework, que habla sobre 50 recomendaciones para hacer una organización más, no sé si más efectiva o más eficiente o más eficaz también. Pero la manera como estas recomendaciones fueron recopiladas fue muy interesante porque ellos tuvieron reuniones a lo largo de varios años, la junta directiva de una empresa que era una empresa de desarrollo de software. Y la empresa de desarrollo de software fue buscando formas de eliminar cuellos de botella para hacer más de lo que realmente quería hacer la empresa. Y al final tenían ahí una colección de unos 200 minutas de juntas directivas que las convirtieron en blog posts, ¿verdad? En publicaciones de un blog. Y después escogieron o mezclaron y escogieron las 50 más importantes y las publicaron en un librito muy pequeñito. Bueno, yo lo tengo en digital. Ni siquiera sé si se publicó algún día ese libro en físico. Vendió millones de copias, pero cada uno de las 50 recomendaciones, además son breves, se leen muy rápido y todas son aplicables hoy en día a cualquier organización o a cualquier gestión individual que haga una persona. No diría que todas, pero sí varias de ellas son aplicables. Ellos decían, por ejemplo, que ninguna reunión ejecutiva debería durar más de 7 minutos. Y me digo, ¿cómo va a durar 7 minutos una reunión? Ujú, Bueno, sí, es una reunión donde todas las personas que están convocadas, que es un grupo pequeño, porque llega a tomar una decisión ejecutiva, llega con todo el material leído. eh, de previo ya se han elaborado preguntas y si hay dudas sí, que se pueden responder, se responden de previo y llega ese grupo a la reunión. Nadie se sienta, la reunión es en torno a una mesa alta donde todo el mundo está de pie y se toma la decisión en 7 minutos. Y suena exagerado, pero si una empresa de software logra tomar así sus decisiones, me parece que cualquier organización podría tomar así sus decisiones. Y por último, me recordaste también que cuando vivía en Japón y las reuniones oficiales, bueno, oficiales, todas las reuniones son oficiales, las reuniones oficiales duraban 30 minutos. Y uno pensaría, nosotros desde esta cultura donde sí, siempre sí. separa una hora para una llamada Ujú, o sabe que una reunión ujú, presencial se le van a ir 90 minutos, si es un almuerzo son 2 horas y, y no es que en esas reuniones en Japón no hubiera espacio para prestarle atención al otro, a la persona, saber cómo está, hablar de la conexión, sobre todo cuando son dos personas que se están conociendo. Pero lo interesante es que quien pide la reunión llega con una agenda muy concreta de unos puntos muy específicos de algo que quiere pedir y su interlocutor le responde la decisión, si la puede tomar ahí o si necesita tomarla después y la reunión se termina a los 30 minutos. A veces hay que rellenar el tiempo al final hablando del clima o lo que sea porque sobró tiempo de 30 minutos. Ahora, antes de que tuviéramos este espacio de grabación, tuve una llamada con un buen amigo que me está ayudando desde la asesoría
y la llamada duró 19 minutos, ¿verdad? Yo te había dicho que probablemente que la agendaba por una hora, pero que probablemente iba a terminar antes porque las llamadas con él son muy breves. Y duró 19 minutos la llamada. Ajá, muy bien. Y fue muy valiosa para mí. Y me imagino que para él, ojalá que también. Eso es eficacia. Bueno, bien interesante que hemos hablado varias veces, hablando de eficacia, hemos hablado varias veces de la comunidad. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es una comunidad eficaz? Me parece que una comunidad eficaz es una comunidad donde los miembros eh, sienten que es posible obtener apoyo y sienten que es posible obtener compañía. En una familia, que es una comunidad pequeña, creo que esas son las expectativas más fuertes, ¿verdad? Ahí en la familia nuclear pensamos recibir apoyo y pensamos tener compañía. Eh, la comunicación de la familia eficaz es una comunicación que me parece a mí también muy eficaz. Sabemos cómo hablarnos ahí adentro, excepto en momentos críticos y tal, la gente se le olvidan las reglas de la comunicación y tal. Bueno, pero entonces una familia es una fuente de apoyo y de compañía porque la comunicación es eficaz. ¿Cómo hacer para que la comunidad un poquito más grande, ¿verdad? Las 10 casas que quedan alrededor de la nuestra y tal, fuera también una comunidad eficaz? Me parece a mí que el gran faltante, el gran bloqueo es de comunicación, porque cuando nos comunicamos, existen una serie de dificultades que no existen cuando nos comunicamos con alguien en la familia nuclear, pero sí en la familia un poquito más grande. Y esto lo conecto con lo que decías de las fiestas de un barrio, y casi que me resonó la música de aquella canción de Joan Manuel Serrat, que creo que se debe llamar la Noche de San Juan, ¿verdad? La Noche de San Juan, 23 de junio, es un día de celebración comunitaria en España, ¿verdad? La víspera del día de San Juan. Y entonces él dice cómo ricos y pobres, clérigos y no creyentes, y todos están en una en un puro contacto, ¿verdad? En la noche de San Juan. Y por cierto que siempre me da mucha nostalgia cuando dice que se acabó la fiesta de San Juan y que volvió la zorra pobre la zorra pobre al maizal, la zorra rica al rosal y el avaro a sus divisas. Ya se pasó la fiesta y entonces toda esa cosa que nos unió quedó atrás. ¿Cómo buscar cosas que nos unan como comunidad? Eso sería bien interesante. ¿Cómo buscar cosas que nos unan como comunidad, que, que no nos cueste mucho tiempo el ejercitarlas, el practicarlas, el buscarlas en conjunto? Yo no creo eso de que todas las noches de los jueves nos reunimos. Eso es muy costoso, pero podríamos tener otras formas de comunicación. En mi comunidad tenemos un WhatsApp y entonces es muy bien, ahí uno va escribiendo, preguntando y tal. Yo lo uso generalmente para que me recomienden trabajadores que puedan hacer, arreglar un techo, coger una gotera, reparar una cañería, y siempre obtengo consejos muy valiosos. ¿Cómo hacer para que la vida en la comunidad fuera tan eficaz como, por ejemplo, un grupo de apoyo, un grupo de apoyo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, eh, no sé, divorciados anónimos, etcétera? ¿Cómo hacer para que hubiera ese diseño en algo que tuviera muy poco costo, que pudiéramos que estar
el WhatsApp hoy en día, a mí me parece que si uno lo usa para eso, te da una gran compañía, no habría forma de estar solo, ¿verdad? Bueno, si lográramos hacer esas conexiones comunitarias eficaces, creo que estaríamos al paso siguiente sería cómo fortalecer, no sé, la valoración de nuestra vida en comunidad, cómo favorecer la forma en que nos hemos organizado como Estado y tal, qué es lo que están haciendo hoy en día en Norteamérica. Y eso creo que apunta a unos objetivos de altísimo valor y con cosas tan sencillas como reunirnos a tomarnos una Coca-Cola con arreglados que se llamaban antes. Ujú. Muy bien, todavía se llaman Bueno, arreglados. todavía, qué bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Qué Que estés bueno que bien. conversamos. Nos vemos a la próxima. Dios.